Rocco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Bueno, aquí estamos compartiendo, conversando. Vamos a darle un saludo a Álvaro, que fue papá. Muchas gracias, sí, efectivamente. Felicitaciones. Muchas gracias, Rocco. Ya me dieron los saludos ustedes antes de partir, pero claro. Muy bien, muchas gracias. Muy feliz, muy contento. Ahora vas a saber lo que es sí, bueno. No, sí. Mírame la ojera, así que... No, pero te ves bastante bien. Pese a no haber dormido un par de días. Sí, no, pero felicitaciones. Ahí estamos, ahí al pie del cañón, como se dice. 22 días, ¿no? Sí, pues el 2 de agosto, ¿a cuánto estamos? 24. A 24, 22 días, sí. Ah, ya está. Oye, ¿y tú cómo estás? Bien, súper bien, harta pega, harta cosa, pero contento. Con una lesión al hombro, por el manguito rotador, que es una lesión típica ahí de natación, pero bueno, sigue recuperándome con kinesiología, qué sé yo, pero bien. Oye, recordemos al momento duro, ustedes seguramente no conocieron a Patricio Segura, ¿o tú lo conociste? Yo tuve la oportunidad de conocerlo de cerca desde hace mucho tiempo. Yo leía mucho lo que él escribía, tanto las columnas regulares como algunos ensayos y en distintos libros en el cual él trabajó. Él también publicó artículos científicos, participó de varias obras, digamos, y yo lo seguía. Y una vez... bueno, y después en la región también tuve la ocasión de conocerlo harto en las campañas de diputado que tuvo, de constituyente, cuando fue la lista a pulso, una lista independiente, y también ya como consejero regional tuve la ocasión de conversar harto con él para que él guiara distintas iniciativas, apoyos, también de retroalimentara cuestiones en las cuales yo estaba pensando, reflexiones. Y él también, bueno, y para que él presentara también en el Consejo Regional y en la organización que él presidía junto con Miriam, ¿cierto? La Corporación Chilenco, donde, si no me equivoco, Miriam es la presidenta hasta el día de hoy. Y claro, fueron al Consejo Regional a presentar, pues fue igual un tema para que presentaran la estrategia del agua, de cuidado del agua de la Corporación Chilenco. ¿Y tú tuviste la oportunidad de conocerlo? Sí, conversaron hoy día en nuestro medio de comunicación, ¿no? Efectivamente, Rocco, hoy día en una radio amiga se conversó el caso de Pato y bueno, obviamente las condolencias a la familia y el legado, por así decirlo, de su trabajo, que es muy importante, todo su trabajo relacionado con el cuidado del medio ambiente. Así que muy reconocido también en la radio hoy por su triste fallecimiento. Así pues tuvimos la oportunidad de conocerlo desde muy jovencito, fueron el primer periodista que tuvimos nosotros en el canal. Increíble. Con Franco, con mi hijo, estaban los dos recién egresados y partieron acá y bueno, yo salí con Patricio a conocer la Patagonia, yo la conocía. Pero lo llevé a Tortela, O'Higgins, a distintos lugares por el sur y el norte. Yo creo que ahí se terminó más de enamorar de la Patagonia el Patricio en su momento. Son personas que mueren pero no mueren. Sí, claro, el legado permanece, ¿no? Dejan una huella en nuestra región. Murió demasiado joven también y por lo tanto creo que todos sentimos un poco una aposta, ¿cierto?, de querer continuar parte de su obra, parte de, digamos, ¿cierto?, de un legado donde él siempre recordaba la importancia de la naturaleza, del ser humano, de entender al ser humano en su contexto, de cambiar también el sentido común, ¿cierto?, de cómo nosotros nos entendemos, porque vivimos en una sociedad muy antropocéntrica, ¿no?, donde estamos solamente el ser humano, pero no nos pensamos como seres en un contexto, de pronto en un entorno natural del cual también somos parte y nos debemos. O sea, si nosotros modificamos el entorno, también nos modificamos nosotros mismos y en última instancia podemos llegar al punto incluso de volver, digamos, inviable nuestra vida en el planeta. Y eso es lo que está pasando con el cambio climático, en general con el desarrollo capitalista actual. Y el Patricio siempre fue muy atento en señalar eso, en acusarlo y por lo tanto cambiar el sentido común. Y quizás quería agregar una última cosita a propósito de análisis y reportajes de gente que va al espacio, de una mirada más filosófica o más espiritual. El ser humano
cuando ve la pequeñez del planeta Tierra, y que somos por así decirlo, una monta de polvo en este espacio, vemos la fragilidad de la vida y que de alguna forma eso nos enseña bueno, tenemos que vivir la vida, en este caso, a concho y bueno, muy joven también, Patricio, así que quería mostrar esa perspectiva de la vida cuando los astronautas van y ven, vivimos en una casa tan pequeña y tenemos que cuidarla. En este caso medioambientalmente. Oye, y las relaciones, claro, por supuesto. Y muy frágil, porque realmente la vida en el planeta es un fenómeno súper, o sea, en los tiempos geológicos, es un fenómeno muy acotado, que no es la norma para nada de la vida en el planeta. Es excepcional. Claro, o sea, se tienen que dar muchas condiciones. Sí, o sea, increíbles. Y por lo tanto hay que cuidarla harto, ¿no? Álvaro lo sabe bien ahora que tiene, ¿cierto?, una cría nueva al mundo. Y por lo tanto sí, pues es un tema que es bien frágil y por lo tanto hay que cuidar. Oye, dentro de la noticia interesante, el GORE, el gobierno regional de Aysén, al cual usted pertenece y yo también, está bastante bien con un 99,9% de aprobación. Segundo lugar a nivel en la transparencia. Eso es importante en la señalarlo. transparencia. Sí. En la transparencia, sí. Porque en el barómetro, por ejemplo, que mide como la percepción de la población de la región respecto al gobierno regional, llega a niveles bastante altos, pero bastante más bajos que 99. Pero efectivamente el gobierno regional en este indicador de transparencia, que lo hace, ¿cierto?, el mismo Consejo de la Transparencia, que mide, digamos, cuáles son las instituciones que tienen mejor respuesta a las solicitudes de transparencia, el gobierno regional tiene una cifra muy alta, 99%. Quedó en segundo lugar. Segundo lugar. Después de Biobío. Pero ¿sabes qué? A mí, Rocco, me llamó la atención algo. Yo creo que es importante, nosotros obviamente como consejeros regionales que trabajamos dentro, de lo cual debiésemos llamar la atención. El donde quedó falente, débil en términos de respuesta para el Consejo de la Transparencia fue en la disposición de los fondos del royalty minero. Sí. Son alrededor de 10.000... Pero no fue eso lo que le afectó, fue el asunto de los honorarios y otras cosas por esto. Ya, yo lo que alcancé a leer... Olvidó lo del royalty minero, lo olvidó, pero el 99,9. Sí, sí, es altísimo. No, y muy bien. La transparencia es uno de los elementos también que permiten disuadir de alguna forma malas prácticas y bueno, y también la exigencia que ayuda también a que la ciudadanía tenga conocimiento, todo lo relacionado a lo público. Interesante. Y otro de los temas que también es digno de invitar a lo que viene la jornada de la Universidad de Aysén, que viene la escuela de invierno del 25 al 28. Muy importante anotarse, son buenos cursos, yo tuve la ocasión de tomar, o sea, siempre tomo alguno cuando puedo, así que revíselo. Ciencia, tecnología. Yo me he metido antes a los bueno, en un tiempo me metí a los constituyentes, cuando estábamos todo el periodo constituyente, ¿cierto? Si no me equivoco, eso fue el 2019 o 2020 ya, con unos talleres constituyentes que fueron bien buenos, de muy buena calidad, pero hace poquito me metí en ciencia de datos, R, que es un software de estadística, y también se hacen en la Universidad de Aysén esos cursos en la escuela de invierno. Arte y deporte también, así que sí, muy variado. Literatura. Así que hay que aprovechar. Hay que revisar, hay que informarse y bueno, ahí hay que entusiasmarse. Sí, pero ya estamos encima ya. Sí. Sí. Oye, y lo otro que también regional que ha afectado bastante fue el corte inmediato de los parquímetros. Ah, La claro. concesión. La concesión. Algo escuché, no estoy no tengo tan clara... Pero la necesidad también y ahora ya no tenéis dónde estacionar en el centro. No, sí, nada. Claro. Bueno, es que Sí. tiene que ver esto con el aumento de nuestro parque automotriz, que es tremendo, un aumento que ha sido persistente y que ha faltado política pública para descongestionar la ciudad, ¿no? Somos la única capital regional en el país que no cuenta con transporte público propiamente tal. Nosotros tenemos un transporte público en la ciudad que son, ¿cierto?, los colectiveros, que tienen subsidio estatal, pero que no tienen la condición de un transporte público de lo que uno esperaría que debiese tener una capital regional, porque todas las capitales regionales cuentan, ¿cierto?, con buses para transportar a sus ciudadanos, salvo nosotros. Entonces nosotros debiésemos avanzar para allá. Los tuvimos un tiempo, ¿eh? Sí. Sí, no, por supuesto, hubo un tiempo, pero ya no están.
y tenemos esa brecha que es muy sentida, porque de lo contrario es imposible pensar en una ciudad, en una planificación urbana que descongestione, ¿cierto? En este caso el tema de los parquímetros o la misma ciudad. Hoy día estacionar es muy difícil y movilizarse sin vehículo también para la familia es muy costoso en términos de, digamos, del costo de caminar en el frío, a la intemperie, ¿cierto? Con las temperaturas, la escarcha, etcétera, y por lo tanto la gente en general, cuando lo puede hacer, opta por el vehículo particular. Y en ese sentido debiésemos tener política pública para que hayan alternativas competitivas, ¿no?, de transporte público. Ojo, que también hubo un efecto en la ciudadanía al momento del COVID, la necesidad de transportarse en forma autónoma, prescindiendo del transporte público. Y uno de los efectos, también en este caso por la existencia de más liquidez, por los bonos, los retiros que hubo, la gente optó también, el que no tenía auto, adquirir un auto, por en este caso tener un transporte más autónomo que el transporte público para prevenir el contagio. Eso es lo que se ha establecido. Y bueno, y mayormente también en Coyhaique, estoy diciendo que también pudo haber pasado el mismo efecto, pero es un elemento también que se debe considerar dentro de esta suma, que dentro del parque automotriz, Coyhaique es la que al parecer tiene la mayor cantidad de vehículos per cápita por habitante, así que Bueno, es increíble. Si calculas tú que en Iquique habían más de 500 autos abandonados, botados, y los tenían en una parte alta. No sé si vieron la televisión ustedes. No. Y empezaron con la lluvia de abajo. A propósito de las lluvias en el norte. Y empezaron a deslizarse, empezaron a llegar a la ciudad. Pues. Mira, qué increíble. No, Qué increíble. No, ahí tenemos un grave problema, ¿cierto? lo dejan botado. De planificación, realmente, porque claro. ahí salen más baratos los vehículos en Iquique. Y bueno, y gran parte de nuestro parque automotriz también proviene de Iquique. De Iquique, claro. Sí. Y de Punta Arenas. Claro. Pero yo estimo que, no tengo los datos, por cierto, no tengo el dato, pero yo estimo que deben ser más los de Iquique incluso, los que vienen para acá. No, lógico. Claro. Y eso, pero imagínate el transporte, ¿no? Y eso también porque también la otra brecha, ¿no?, que no tenemos, ¿cierto?, nuestra zona franca habilidad, siendo una ley ya de la República, pero aún no se ha implementado. Yo quiero comentar respecto a este tema, Rocco, porque yo creo que no puede pasar en balde, que hubo un proyecto para reinstalar, ¿cierto?, como usted bien señala, los buses Quedó fuerte, como transporte público en nuestra ciudad, y que fue votado en el Consejo Regional el año 2023 y fue rechazado por parte de los consejeros regionales de derecha, que yo creo que fue una mala decisión, porque al rechazar ese proyecto, independientemente, por cierto, ¿no?, de las mejoras que pueden haber en cualquier proyecto, ¿no?, al rechazar ese proyecto que está técnicamente validado por los mismos funcionarios de carrera que trabajan hoy día en el gobierno regional, se perdió la oportunidad de agilizar el camino para que Coyhaique cuente con transporte público de calidad. Parte de esos buses que en ese momento estaban contemplados para nuestra capital regional ya están operando en Puerto Aysén, por ejemplo. Y si bien, por cierto, que es necesario tomar medidas de mitigación vial para poder operar bien con esos buses, eso no puede ser excusa para prorrogar, ¿no?, indefinidamente, en este caso, lo que es un derecho a todas luces, ¿cierto?, que es contar con transporte público de calidad. ¿Y tú te imaginas funiculares que existan por toda la ciudad, donde partan desde el parque urbano y vayan parando en distintas partes, cada un minuto vayan saliendo? Porque hay un proyecto de esa naturaleza en mente de algunas personas. ¿Se imaginan Coyhaique con eso? Yo lo que he leído ha sido el proyecto, ¿cierto?, de funiculares, pero relacionado con Divisadero, ¿no? Sí. Con la terraza de Divisadero, como todo ese proyecto, ¿cierto? Para llegar al campo, a los esquíes. Claro, del Coyhaique Centenario, hay una comisión que está trabajando ahí y que un poco propone ideas, ¿cierto?, fuera de la caja para pensar la planificación futura de la ciudad. Y sí, claro, yo creo que en esos casos sí, pero y nuestra ciudad podría obviamente tener otro tipo de infraestructura, pero hoy día lo más cerca, y que incluso debería ser complementario a eso, es contar con transporte público de calidad, con buses, ¿no?, e idealmente eléctricos, para que no aumenten la contaminación de la ciudad. Sí, se ve como ambicioso se vería muy ambicioso ese proyecto, aunque... Fidel Pinilla me lo presentó la otra vez. Sí,
atractivo, por supuesto, turísticamente, quizás de tener muchos elementos atractivos. Y están en otros países. Y habría que ver el funcionamiento en otros países y también la eficiencia y eficacia de ese sistema, que si es que implementarlo traería beneficios, porque igual imaginárselo, bueno, habría que ver a fondo el proyecto, porque... hay limitancias técnicas, digamos, sí. como en el sentido de cierto, los desniveles que tiene que haber, las pendientes, etcétera. Se están haciendo, ¿no? O sea, Medellín es una ciudad que tiene un transporte público, ha ganado muchos premios globales a propósito del transporte público que ellos tienen, que está basado en buses eléctricos y también, ¿cierto?, en un sistema funicular muy sofisticado, pero eso justamente porque es una ciudad que está claro, rodeada de cerros, ¿no? Y por lo tanto tú subes, bajas, etcétera. Nuestra ciudad, si bien está ubicada en una ladera, por decirlo así, ¿no? Y conforma un valle, esa ladera, que después va hacia Coyhaique Alto, yo no sé, no lo sé obviamente, si cuenta realmente con las condiciones para poder hacer eso. Hoy día en Santiago se está trabajando en un funicular que va a conectar, que muy ambicioso también, Huechuraba, ¿cierto?, con el San Cristóbal y después Providencia. Y en 15 minutos te va a poder atravesar todo el cordón, ¿cierto?, el cordón del cerro del Parque Metropolitano, que es tremendo. Y eso sin duda es un avance muy importante en términos de esa metrópoli, ¿no? Nosotros en nuestra región debiésemos pensar en transporte público de calidad, y el primer paso es contar con buses. Había un proyecto que lo presentó la gobernadora Andrea Macía, fue rechazado por el Consejo Regional en 2023, y hoy día es súper importante que avancemos en el Consejo Regional y, por cierto, de la mano con el Ministerio de Transportes, que es quien tiene que presentar el proyecto. Yo lo defendí mucho, ese proyecto. Para que se vuelva a votar. Lo queríamos, lo necesitábamos. O sea, se avanzó, se trabajó, y después se consideraron buses de 24 pasajeros, no de 40 y tal. Claro. Quizá la discusión se tradujo en la mitigación vial, que requiere también otra inversión cuantiosa para que sea operativo y que sea eficiente también el Mira, tipo de transporte. yo que seguí la discusión por fuera y Rocco puede dar su... Era un tema de derecha e izquierda. Sí, es que yo quiero señalar aquello, porque yo que lo seguí por fuera, por cierto, el Rocco puede dar una visión mucho más desde dentro del Consejo Regional en ese año, el 2023, yo lo que vi fue una postura de trinchera por parte de la derecha política en el Consejo Regional, de no querer avanzar con proyectos que plantee el gobierno del presidente Gabriel Boric y la gobernadora Andrea Macía. Y eso yo creo que hay que señalarlo con esas palabras, porque así como se rechazó el proyecto de buses eléctricos para Coyhaique, también rechazaron la idea de una corporación de desarrollo regional para Aysén. Nosotros como bancada izquierda, yo soy del Partido Comunista, hemos aprobado en la gestión de Marcelo Santana, que es militante de la UDI, hemos aprobado la creación de la corporación regional, y si se llegara a presentar un proyecto para instalar buses eléctricos en nuestra ciudad, no le quepa duda a nadie que nuestra bancada de centro izquierda, que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, también lo votaría a favor. Porque no, por supuesto que sí. Porque nosotros... Es que no podía decir, ahora me toca a mí decirle que no. Exacto, porque nuestra lógica es una lógica colaborativa en términos políticos y no una lógica obstruccionista. Yo creo que parte, digamos, de lo que estamos viendo hoy día en el gobierno, de esta lógica de trinchera, de polarización, de querer ganar reformas estructurales como la tributaria o la agenda de seguridad, que es una locura, por 1 o 2 votos, demuestra esa lógica de cómo está pensando la derecha política en nuestro país, la construcción de mayorías, que es bastante poco sana para la democracia. ¿Pero tú crees que Katz podría llamar a una reforma, a un plebiscito para la reforma de salud? Reforma de seguridad. De seguridad. Ahora, el sondeo que se ha hecho respecto al ciudadano, a los habitantes, sobre todo de las comunas más vulnerables con respecto a la seguridad, hay un llamado frenético de hacer o implementar medidas de seguridad. Incluso el último sondeo de Criteria, que establece de que la ciudadanía tiene muy buena aprobación, incluso se sorprenden, respecto a, por ejemplo, un nuevo Estado constitucional. Y esto vendría siendo, por así decirlo, ya la gente se encuentra como coartada con su libertad en el sentido por la delincuencia o por las organizaciones criminales, y que de alguna forma entregar herramientas al Ejecutivo. Podemos discutir, por supuesto, en este caso, cómo está redactado el proyecto, si necesita mejoras, y que precisamente creo que va a ir por esa línea. La gente está dispuesta
a que hayan medidas efectivas, incluso que vayan más allá, limitando quizás ciertas libertades o ciertos derechos, por así decirlo, que se pudiesen considerar como fundamentales. Bueno, eso se produjo también, hay que mencionarlo, esta polémica respecto a cortar, ¿no es cierto?, o a limitar ciertos derechos, en este caso a los condenados por cierto tipo de delitos. Pero eso sorprende ese dato, ¿eh? Que la ciudadanía llama a realizar reformas o utilizar herramientas efectivas relacionadas con combatir la delincuencia. Sí, pero se estaría pidiendo una urgencia simple en este momento, Sí, yo mayor creo, de 30 días. y no hay que Más olvidar, larga de 30 días. no hay que olvidar que la mayoría de la población en nuestro país, el 54% de la población, según la última encuesta CADEM, evalúa negativamente la agenda del gobierno en materia de seguridad. Yo diría el 60, ¿no? Sí, el dato que yo El tengo acá, 35 quedó... el 54% de la ciudadanía evalúa negativamente la gestión de Ay, seguridad otro e no sabe. inmigración del Sí, gobierno. Pero sí, 35, el punto sí. es que hay una mayoría, ¿cierto?, de nuestro ¿Y país. por qué en tan poco tiempo casi empata con Boris en rechazo? Porque también está lo mismo. Claro. Bueno, y en aprobación también, ¿no? O sea, el gobierno, cuando un gobierno sale, Rocco, en general disminuye mucho su aprobación, ¿cierto? Todo lo bueno. O sea, yo me acuerdo que Gobierno Piñera, al final, si no me equivoco, estaba en el 1 o 2% de aprobación, al final, ¿cierto?, de la pandemia. Ahora, este gobierno en tiempo récord, ¿cierto?, en 60 días alcanzó bajo el 38%, que fue Yo creo la que cifra. nunca llegó al 1%. No, está bien, bueno, es lo que yo recuerdo, pero puede haber sido más, qué sé yo. Pero muy bajo. Nunca bajó al difícil, 30. es un promedio, yo creo que sí 30. bajó el 30, no se bajó. Bueno, ya está. Habrá que revisarlo, digamos. Pero durante el estallido bajó mucho. El punto es que este gobierno en tiempo récord llegó, bajó al 38%, que fue la cifra de aprobación con la cual salió el gobierno anterior. Y eso yo creo que demuestra una mala gestión en muchos frentes y una promesa fallida finalmente en materia de seguridad, porque era la principal promesa de este gobierno. O sea, la ciudad obtuvo la mayoría de los votos justamente porque venía a prometer un gobierno, entre comillas, de mano dura, entre comillas, que propendía a la mayor seguridad, ¿cierto?, y a resguardar, digamos, la economía, la propiedad privada, etcétera. Y lo que hemos visto en muy poco tiempo ha sido cómo se ha caído ese relato, porque uno, no tenían agenda de seguridad, al poco tiempo tenemos que reconocer que la agenda de seguridad era la del presidente Boric. Dos, no han hecho nada en materia económica que haya significado un aumento de nuestra productividad o un aumento del consumo, un aumento del empleo. Al contrario, en tiempo récord han hecho que el IMASEC se vuelva negativo, que el desempleo esté llegando casi a las 2 cifras, ya con un 9,4% a nivel nacional, y que el crecimiento económico, que estemos prácticamente en una recesión, y eso técnicamente lo dicen todos los economistas, ¿cierto? Nuestro país hoy día está en una recesión económica gracias a las malas políticas económicas de este gobierno, particularmente el bencinazo, ¿cierto? El aumento de la benzina producto del MEP. Esta semana se fue arriba de nuevamente. Claro, y eso hay que decirlo, Rocco, que no es producto de la crisis internacional del petróleo. O sea, no es automáticamente producto de eso. En el gobierno anterior, insisto, a principio del gobierno del presidente Boric, cuando asumió, ¿cierto?, estaba la guerra entre Rusia y Ucrania, el barril de Brent, que es como se mide internacionalmente el precio del petróleo, estaba a $120. Y el gobierno, gracias al MEPCO, pudo contener el aumento de precios, ¿no? Y por lo tanto la inflación, etcétera. Este gobierno, en cambio, con el precio del barril de Brent a solo $93, decidió liberar el MEPCO, ¿cierto?, debilitar el MEPCO y por lo tanto subir el precio de los combustibles. Y eso significó que hoy día nosotros como gobierno regional, por ejemplo, estemos gastando alrededor de 3 millones de pesos diarios en poder alimentar de energía a Melinca. Yo lo voy a explicar en términos mucho más sencillos. Es como a usted, señor, usted en su casa, lo voy a dar en ejemplos, tiene que llegar a administrar algo, ya sea una casa, un pequeño negocio. Por supuesto, si usted se encuentra con un problema de gestión, de administración, cosas que no cuadran, bueno, la gestión del gobierno del presidente Kast llegó primero a arreglar la casa, en este caso a ordenar todo, de alguna forma del problema que dejó en este caso la administración anterior. Ahora, eso hay que verlo y traducirlo en los pocos periodos de gestión. Podemos tener, cierto, de alguna forma algún tipo de reparo, sobre todo en materia del nombramiento quizás de la ministra de Seguridad, pero sí se ha avanzado
y se avanzó en tiempo incluso antes, o sea, que incluso se había considerado que iba a demorar más la reforma, en este caso tributaria o económica, y creo que también, y hay que decirlo, creo que también pudo haber habido un ejercicio, un trabajo más de trabajo parlamentario, de hacer más, sociabilizar más con su sector esta reforma constitucional, que de alguna forma yo creo que se va a ir por la línea de sacarle urgencia a este proyecto para estudiarlo mejor y, bueno, hacer las mejoras que sean necesarias para que el proyecto siga avanzando. A ver, pero es que yo no entiendo algo. Yo no entiendo en qué mundo suena sensato y una suerte de problemas de redacción el que se crea un nuevo estado de excepción donde el gobierno, solamente a voluntad del presidente de la República, puede generar un estado de excepción en una zona geográfica, ni siquiera, ¿cierto?, como a partir de una condición específica, sino solamente por voluntad del presidente, en una zona geográfica, e intervenir en esa zona geográfica todas las telecomunicaciones de los ciudadanos que ahí habitan. O sea, yo no entiendo cómo eso puede ser un problema de redacción y no un problema de fondo en términos de cuáles son realmente las convicciones democráticas, ¿cierto?, de este gobierno y particularmente del presidente Kast y, bueno, y quienes lo acompañan. Yo creo que, afortunadamente, en buena hora salieron varios ministros a señalar que ellos no estaban de acuerdo con esta propuesta. Dentro de ellos, ¿cierto?, la ministra Rincón, entre otros. Hoy día se reunían al mediodía, se reunían... Ya. No sé cuál fue el resultado, no sé, yo al mediodía... No me llegó de hecho la segunda, que normalmente me trae toda información. Levantó, en este caso, comentarios incluso dentro de la misma administración, dentro de sus ministros. Es lógico que quizás se dispararon ciertas alertas respecto a ciertos elementos como específicos del proyecto. Ahora, eso no quita relación de que se quiere avanzar con medidas de seguridad más efectivas. Por supuesto, quizás este proyecto se podría hacer una mejora con la participación del Congreso respecto a la aplicación de una medida de un nuevo estado de excepción constitucional, que eso no quita de que pudiesen hacerse mejoras e incluso ser partícipe al Congreso respecto a esta toma de decisión. Pero aún así, creo que hay muy buenas iniciativas, por ejemplo, que ya lo habíamos comentado en el programa anterior, quizás no es de rango constitucional, pero ampliar el plazo o el tiempo del estado de flagrancia, un ejemplo estoy dando dentro del proyecto. Para, en este caso, también la protección, en este caso, a carabineros. Porque no tienen los votos. Pero es que eso tampoco requiere una reforma constitucional, ¿sí? ¿cierto? Entonces, el problema aquí es que el gobierno se mantiene en esta retórica refundacional que vienen a cambiar todo. Si me permite, refundacional. Ahora, ¿con qué? Yo creo que la extrema izquierda, ¿qué podría decir que refundacional que ya con el proceso que vivimos en el periodo anterior? Con los dos intentos de refundacional con las asambleas constituyentes. Ha sido este gobierno, tu gobierno, el que ha planteado políticas económicas que son sui generis, digamos, que se le ocurrieron a ustedes y creen que son buenas por un tema ideológico, pero que nadie los avala en términos técnicos. Ningún ministro de Hacienda anterior, ni el Banco Central, ni el FMI, y eso es bastante, digamos, refundacional. Son ustedes los que llegaron al gobierno planteando reformas constitucionales en materia de seguridad sin ser necesario ninguna de esas reformas, porque lo mismo que tú señalabas como algo positivo, ¿cierto?, el aumentar el tiempo de flagrancia, eso no es materia de una reforma constitucional, y eso todo el mundo lo sabe. Así como no es materia constitucional ninguna de las cosas que este gobierno ya está haciendo, que pareciera ser su única política de seguridad, que hacer show mediático respecto a cuestiones que ya están definidas por parte de Gendarmería, como son los traslados de reos de alta peligrosidad, e incluso contraviniendo, y eso es importante señalarlo, los protocolos de seguridad de esos operativos que señalan por normativa de Gendarmería que tienen que ser traslados, ¿cierto?, seguros, y por lo tanto esa seguridad también implica cierto hermetismo en la información, y al contrario, este gobierno en vez de hacerlo hermético lo hizo público. Lo que llama la atención, y por convocó qué ahora, a medios de prensa y convocó contrató drones. ¿por qué ahora la izquierda o la extrema izquierda protege tanto o están más papistas que el Papa protegiendo la Constitución que ellos llaman de Pinochet? Ahora de alguna forma se escandalizan, rompen vestiduras respecto a
a esta iniciativa proyectos, incluso pudiendo haber indicaciones, por supuesto, respecto a este proyecto. No, pero Álvaro, es que no somos nosotros, son su sector. Bueno, son los votos que ustedes contemplaban, son los votos de demócratas. Y precisamente fue Walker el que dijo que esto es una locura. acabo de reconocer que es la eso no se ministra conversó. Rincón la que dijo que está en desacuerdo. Faltó una, en este caso, o sea, nosotros, por cierto, también. De haber ido alineado a presentar el proyecto. Es que ¿sabes lo que pasa de fondo, Álvaro? Y yo creo que está en el fondo de esta cuestión, que es que este gobierno viene a instalar una política que fue abandonada desde los 90 hasta ahora, que es la política de Pinochet. Ustedes vienen a instalar la política de Pinochet en materia económica y en materia de seguridad. Y una política que en ambos casos no dio resultados. En ambos casos, ustedes creen que las políticas económicas de Pinochet fueron exitosas. Oye, pero y le llaman milagro económico. Ya existían dos proyectos de nuevo estado de excepción constitucional, no es nada nuevo. En los 17 años de la dictadura, el país creció 2,7. En los años de los 90, esos 10 años, el país creció en promedio un 4%. Entonces, no es cierto que durante la dictadura, ustedes que son nostálgicos de ese periodo de nuestro país, haya generado un avance económico nacional. Tampoco es cierto que en materia de seguridad el país haya mejorado durante la dictadura. Al contrario, las cifras de homicidio, para qué decir, aumentaron muchísimo, y el narcotráfico se insertó profundamente en nuestra sociedad, e incluso a través de las redes del propio dictador ahora, Augusto Pinochet. Que la estadística, y eso también está aprobado por normas, está el caso súper Riggs. establecido que desde, en este caso, el intento de golpe de Estado que hubo el 18 de octubre, en este caso las estadísticas delictuales fueron en aumento y es cosa de verlo. El tema migratorio, el tema delictual. Así no hubo ningún intento de golpe de Estado. Yo creo que ahí es importante precisar, porque las palabras significan cosas, ¿no? Y estaban como quemando Chile, sí. No, está bien, o sea, eso pues un estallido social, ¿cierto? E incluso tú le puedes llamar hasta rebelión, si creo que te pasáis un pueblo, ¿cierto? Porque rebelión ya significa una suerte de fuerza organizada. No solamente fue una terminal del metro, sino que fueron varios. Claro. Sí, no, y eso son estallidos sociales. O sea, en el Caracazo, el 89, ocurrió algo similar, también con muchas quemas, ¿cierto?, de buses. En la Guerra del Agua en Bolivia, el 2002, también ocurrió algo muy parecido, en términos de, ¿cierto?, de un levantamiento popular importante, que significa mucho caos, ¿no? Y etcétera. Eso ocurre en países con alto grado de desigualdad. Pero sabemos que esos movimientos son orquestados por ciertos sectores. Y alto nivel de pobreza. No, mira, incluso concediéndote la posibilidad de que eso sea así, eso no tiene cabida si es que el pueblo no es suficientemente desigual y no hay suficiente malestar. Lo que nosotros nos debiésemos preocupar, sobre todo ustedes que están en el gobierno, es... Bueno, pero la derecha, digamos, que está en el gobierno, y todos debiésemos ocuparnos, de cómo desde las políticas públicas, desde la gestión del Estado, de lo colectivo, de cómo nosotros como sociedad somos capaces de construir una sociedad más estable en el tiempo. Y esa estabilidad se construye a través de la equidad, ¿cierto?, y de la igualdad. Cuando hay pobreza relativa y la gente siente la pobreza y siente que las instituciones no logran resolver las injusticias tremendas que existen en el sistema y siente que el sistema no opera, tiene descontento, y claro que le dan ganas de salir a protestar, de tirar qué sé yo, o sea, y esos son fenómenos sociales que han ocurrido, que ocurrió el 2019 en nuestro país, ocurrió el 2011 en nuestro país, ocurrió el 2006, y ha ocurrido antes también, y probablemente va a seguir ocurriendo. Ahora, pero no es lo mismo que estábamos hablando anteriormente de la derecha que le prohibió a Andrea Macías sacar los buses. Todo lo que haga la derecha va a ser negativo, nunca se van a poner de acuerdo. Yo creo que yo he dado cuenta de la capacidad de diálogo y de acuerdo que nosotros como izquierda estamos digamos, llanos, ¿cierto?, a llegar. Yo creo que hay muchos marcos de acuerdo en los cuales la izquierda puede llegar a acuerdos, digamos, valga la redundancia, con la derecha. Dentro de ellos, por ejemplo, lo que señaló en la Comisión Marfan. ¿Pero más en el ámbito de la seguridad o en el ámbito de la seguridad también, por cierto? Nosotros hemos propuesto muchas cosas. En términos legislativos, en el gobierno anterior hubo un trámite gigantesco de leyes en materia de seguridad. Y no me refiero a las polémicas como Nain Retamal, que por cierto nosotros como partido estamos en contra de esa ley, sino que muchas otras, como la misma creación de la Agenda de Seguridad o del Ministerio de Seguridad. Pero también hemos propuesto otras, como el levantamiento del secreto bancario. Rocco, nosotros somos
uno de los 2 países en el mundo, Que no 2, tienen. que no tienen levantado el secreto bancario. Y esa es una anomalía geopolítica, digamos, que debiésemos tratar de resolver, pero no lo hemos podido ¿Y resolver cuál es porque la cuál es derecha la traba ahí? no ha logrado llegar a acuerdo en esta materia. Y no entiendo por qué. Si toda la evidencia comparativa dice que es buena idea perseguir la ruta del dinero del narcotráfico y el crimen organizado. Yo la verdad no lo puedo entender, sobre todo ahora que hace poquito, ¿cierto?, con el caso de ¿cómo se llama?, del Tren de Aragua, ¿no?, del Santander, qué sé yo. Yo no puedo entender por qué no se allanan a la posibilidad de que persigamos la ruta del dinero y al mismo tiempo sí se allanen a la posibilidad de intervenir las telecomunicaciones de los celulares de cualquier persona de una zona geográfica sin discriminar organización, pertenencia, nada. O sea, me parece increíble el argumento de la privacidad que hasta ahora el que han podido argumentar, digamos. Dijimos, Álvaro. No, yo creo que básicamente se traduce perdona, ¿cuál es la pregunta? Lo del secreto bancario. Los secretos bancarios. Entregarle a un burócrata, en este caso, la posibilidad, de hacer este levantamiento, siendo que ya existen las órdenes judiciales para el levantamiento bancario. Yo creo que va por ahí. Sabemos que, de alguna forma, esto puede resultar una herramienta poco o mal utilizada, ya sea políticamente o con otros fines. De alguna forma, la estrategia, o más que la estrategia, o el racionamiento, sería que ya existe funciones, en este caso judiciales, que autorizan, en este caso, el levantamiento bancario, y sería mantener por esa vía. Ahora, no he profundizado ese punto en cuanto a autorizar o no el levantamiento bancario, pero creo que va por esa línea. Bueno, es que a mí me parece muy inconsistente ese argumento. Que de alguna forma es lo mismo que el argumento que dices tú relacionado con las telecomunicaciones, por ejemplo. El tema constitucional. Eso es exactamente lo que te decía la cosa. ¿Honrar la plata en el banco estos tipos o andan en la caja de No, fondo? estimado, está completamente probado que el narcotráfico, y esto es dato de la causa, hace mucho tiempo que esto en criminalística se sabe, digamos, el narcotráfico para poder operar tiene que lavar dinero, y para poder lavar dinero tiene que pasar por negocios legales, ¿cierto?, autorizados, bancarizados, sus operaciones que son ilegales. Y ese flujo de capital, que es tremendo, el 30% del PIB global, o sea, una cantidad de plata No, si estamos gigantesca. claro que el crimen Y organizado por lo ya tanto, no es el estilo de negocio que poco menos que anda con el billete. Claro. O sea, hay cierto tipo de... No, por supuesto, de hay delitos operaciones a ese que nivel se también. capta con dinero efectivo, pero Sí. tenemos desde las criptomonedas, tenemos... Pero incluso las criptomonedas están bancarizadas. Ese fue la gran solicitud que me dio 2 personas. Dijo, ¿me podrían explicar qué son las criptomonedas? Yo lo puedo explicar, pero es un poquito complicado. No, pero en términos sencillos, Sí. bueno, si quieres darle tú, yo quizás te puedo complementar, pero por favor, Dale. Benjamín. No, o sea, la criptomoneda, en términos bien simples, es una moneda electrónica. Y al ser una moneda electrónica, no tiene un respaldo en su propio valor, pero el valor lo determina a través de una cadena de bloques que se llama el blockchain. Y por lo tanto no tiene intermediarios, a diferencia de las monedas regulares, nacionales, que tiene un intermediario que es un banco, ¿no? En este caso, que es el Banco Nacional, el Banco Central de cada país, y que está respaldado por el Tesoro Nacional de ese país, ¿cierto? Y por lo tanto el yuan chino vale lo que, digamos, el banco chino, ¿cierto?, está evaluando en la bolsa y se valoriza ahí. En cambio, el blockchain lo que permite como tecnología es que, como es un código directo entre las transacciones, las monedas valen lo que la gente esté disponible a comprar en criptomonedas, que sería una moneda electrónica. Ya, pero a eso yo también me quería referir respecto a las monedas electrónicas o las monedas digitales centralizadas y descentralizadas. El ejemplo que estabas diciendo tú son las monedas centralizadas, las que el propio gobierno, un gobierno, ya sea el chino, el de Estados Unidos, a lo que me refiero yo es la moneda esencial. En este caso el ejemplo es el Bitcoin. El Bitcoin es descentralizado, no hay ningún Estado, claro, o en este caso un poder, en este caso de un gobierno, que en este caso la controle, la imita, mediante el sistema blockchain, de alguna forma es autónomo, no hay intervención, no puede, es descentralizado. Claro, sacáis al banco. Sí, y eso democratiza de alguna forma, pero al mismo tiempo hay como detractores. Pero no es tangible. No. O sea, por ejemplo, tú podés comprar dinero, por ejemplo, ahora se ha avanzado mucho en regulación
y hace un tiempo no se podía pasar de criptomoneda a dinero, entre comillas, normal, por decirlo así, bancarizado, pero hoy día sí se puede. Y tú, por ejemplo, en el banco de criptomoneda chileno, que se llama Buda, tú puedes comprar CLP, digamos, pesos chilenos. Básicamente, tienes una billetera electrónica. A lo que digo yo que democratiza es que no es necesario bancarizarse, que de alguna forma pasar, en este caso, los requisitos de un banco o el estudio que te hace un banco. En este caso, la criptomoneda se democratiza porque tú, incluso sin tener requisitos bancarios, tú compras una billetera virtual, y tú vas adquiriendo incluso con peso chileno, como dice una plataforma Buda, compras monedas electrónicas. Ahora, lo que pasa ahí, o la crítica, o sea, más que la crítica, pero la situación compleja ahí, o la relación entre las criptomonedas y el tema del narcotráfico, o el crimen organizado, o el mercado negro en general, ¿cierto? Cualquiera sea la deriva, lavado de activos, bueno, entre muchas cosas que se pueden hacer ahí, es que al ser una moneda electrónica que no está bancarizada, tampoco cuenta con los controles de las comisiones de mercado financiero de cada país, ¿cierto? De la CMF, ¿no? Pero se está regulando... No, y a eso quiero llegar. Ahí no podéis meter el secreto bancario, entonces. No, porque ya está regulado por la CMF. O sea, es avanzado en regulación y, por ejemplo, Buda, que es el banco chileno de criptomonedas, ya está regulado por la CMF. Sí, incluso con servicios puestos internos, si tienes movimientos grandes y, se puede observar. Y tú liquidas, de alguna forma, eso significa que es como una especie de movimiento... Y se está observando. Entonces, entraría también en el sistema, ¿cierto?, de fiscalización del secreto bancario, que lo que supone la ley que ha presentado la diputada Carol Cariola, ¿cierto?, compañera Carol Cariola, es una ley que lo que permitiría es que el Servicio de Puesto Interno, que ya lo hace, ya observa los movimientos de cuenta, porque de esa manera yo le puedo cargar más tributo a Rocco, ¿cierto?, o a Álvaro, porque veo, mira, aquí hubo más, ¿cierto?, renta, qué sé yo, o calculo el porcentaje, etcétera. Eso ya lo hace. Ahora, lo que estaría autorizado el Servicio de Puesto Interno es solamente, además de observar eso, bueno, hacer algo al respecto, hacerle una suerte de seguimiento, ¿no? Que no es nada muy del otro mundo, es solamente como ver cómo se relaciona eso con propiedades, ¿cierto? Y con un comportamiento económico, tributario de la persona. Y dentro de las teorías de la conspiración se dice que precisamente son la banca, la tradicional, es la que, de alguna forma, con la irrupción de las monedas digitales, requirió a los estados, en este caso, que se regule, porque de alguna forma se vio que esta criptomoneda podía hacer el cambio en este caso, que los mismos, insisto, dentro de la teoría de la conspiración, que son los dueños del mundo a través de los bancos o a través de la banca, tener el control respecto al dinero, la circulación de dinero. Y esto haría totalmente autónoma, en este caso, tener una riqueza que hasta el momento la gente se pregunta, en la práctica, ¿qué hago con la criptomoneda? O sea, ¿lo puedo intercambiar? Sí, hay pocos negocios que actualmente se puede transar con criptomonedas porque todavía no está masificado, Hay hartos países que han avanzado sin masificarlo. Por ejemplo, en El Salvador se hizo un experimento de tratar de operar en una provincia entera con criptomonedas, reemplazando la moneda nacional. En Venezuela también se acuñó el petróleo a una criptomoneda que se llama Petro, y que también está valorizada y por lo tanto el valor del petróleo, el barril, digamos, de petróleo venezolano está acuñada a esa criptomoneda. Y viste, ahí es distinto, porque cuando comienzan estas lógicas, ahí está acuñado a un respaldo, ¿no? Como el patrón oro, por decirlo así, en tiempos antiguos. A lo que dice Benjamín, finalmente eso está centralizado, controlado finalmente igual por un Estado. Claro. Por así decirlo, un banco central. Porque finalmente es difícil la operación en el otro sentido. Bueno, es un tema que da para rato, pero... Ya para rato, y falta entenderlo todavía, porque me imagino que usted, señora, no entendió nada. Mira, yo solamente comentar que es parte también de la fantasía. Yo creo que la criptomoneda es un tema muy interesante, sin duda que es muy pertinente de revisar y qué sé yo, pero yo quiero solamente poner, digamos, el punto de que hay una suerte de fantasía anarcocapitalista en relación a las criptomonedas que carece de cualquier fundamento histórico y material, digamos. ¿Y de dónde nace esto de la criptomoneda? Porque me suena como que... La criptomoneda se supone que la creó tiene un seudónimo japonés, que en este caso vendría siendo la criptomoneda, el nombre... se me olvidó, siendo que era experto. La primera criptomoneda que nació. Que no es Ethereum ni... No es Ethereum y es la Bitcoin, perdón. Bitcoin.
no se sabe quién la creó. La puso como, por así decirlo, en la red. Y antiguamente esto no valía nada. Y con el tiempo se le empezó a dar un valor. Porque es un valor solamente bursátil. O sea, Sí, es un valor de lo que la gente esté dispuesta a pagar, eso es lo que vale. Y se tranza, y se tranza. Y se tranza. O sea, hoy día un Bitcoin de, no sé, $1 millón o algo así. Sí, no. O sea, un Bitcoin está cuesta todo mucha esto plata. a través de la banca, ¿sí? No, Digo, justamente es el chiste, digamos. Es un sistema financiero, porque finalmente se transan finanzas, ¿cierto? Pero al margen de la banca. O sea, sin intermediarios. Sí, tú te metes a un sistema, como una especie de corretaje puedes comprar criptomonedas, Ethereum, Bitcoin, varias, Etcétera. y de alguna forma, incluso hay muchos inversionistas que se les denominan ballenas, ¿Y cómo lo haría? que compran una cantidad de millones de dólares en criptomonedas. ¿Y De cómo alguna lo haría? forma van jugando fluctuando con los No, precios. porque al ser una burbuja, bursátil, o sea, en términos financieros, ¿cierto? Una burbuja, sube y baja muy rápido. Entonces, hay muchos vaivén y por lo tanto hay mucho, como dice Álvaro, mucha gente que se dedica a, digamos, a invertir, a especular. O sea, eso se llama especulación financiera, ¿cierto? A especular financieramente con el Bitcoin. O el Bitcoin, el Ethereum, el Ethel, o qué sé yo. Sí. Hay mucho. Pero ¿cómo lo haría que Rico Papato? No podría lanzarse no en podría. su piscina de monedas de oro, sin duda. No. No, además que cualquier persona que lo haga, sépalo, moriría, porque el oro es bastante duro y por lo tanto Ya. nadie puede nadar en una piscina En oro. de monedas de oro, no, eso no se puede. Y lo dijiste oro, ¿ah? Y precisamente el Bitcoin, ¿por qué su valor? Porque hay que minarlo. Igual que cuando Sí. se saca el cobre o el oro, hay que Ya. minarlo. Pero no, hay que minarlo, trabajarlo. A lo que voy yo, que no se hace con la picota ni con máquina, sino a través con software o procesadores que tienen que minarlo. Y por eso, de alguna forma, se garantiza que no interviene un exterior y que Ya. tiene su autonomía. Ojalá que se logre entender esta cuestión, porque si no, yo me Mira, estoy sacando la cresta moneda. Claro, lo interesante es que ya está regulado por la CMF, la Comisión de Mercado Financiero en nuestro país, en otros lugares no, y eso nos da también mayor seguridad respecto a cómo está operando. Lo importante es, y para volver un poco a la conversación anterior, es que la derecha no puede dejar de relacionar el mercado de capitales con el tema de la seguridad. La seguridad es un problema del mercado de capitales. Sobre todo, eso es, porque el crimen organizado existe justamente porque es un negocio. Y por lo tanto, si tú rechazas perseguir el dinero bajo el argumento de la privacidad de las personas, que es la seguridad o la privacidad de los narcotraficantes, está ahí conculcando, ¿cierto?, en el altar de la, entre comillas, libertad, la seguridad de Chile y la seguridad de todos nosotros. En cambio, si tú, y paradójicamente, están muy disponibles para poder levantar, ¿cierto?, la seguridad de nuestras telecomunicaciones, que cuando yo llamo a un amigo, una amiga en Coyhaique, que no quisiera que lo escuche todo el mundo, digamos, o el Estado, ¿cierto?, porque quiero hablar cuestiones privadas, ¿no?, en mis comunicaciones, y así se allanan a poder intervenir mi teléfono, que no está bajo ninguna actividad, digamos, de carácter terrorista, ni que atente contra la seguridad nacional. Entonces, es complicado, y hay un doble rasero de este gobierno que yo creo que logra que logran pasar una línea roja, que yo creo que lo acercan, como lo han dicho, insisto, pero incluso personas de derecha, a una corriente iliberal de la política y por lo tanto al fascismo. Y el fascismo no es una palabra fea digamos, del siglo XX, es una corriente política, ¿cierto?, que entiende que las garantías democráticas liberales son un estorbo para el control de la sociedad. Yo creo que ese es un problema grave que tenemos ahora enfrente. Si este gobierno logra pasar su agenda de seguridad, tal como lo han presentado las 8 reformas constitucionales, significa que nuestro Estado se parecería mucho más a una dictadura que a una democracia. Yo creo que esta discusión, Rocco, Benjamín, o sea, en mi opinión, y lo que también se ha analizado, va mucho en la academia, va mucho en la discusión teórica, A la gente no desde le la interesa. comodidad que aquí no me pasa nada. Pero vayan a preguntarle, señora, usted que tuviese alrededor narcotraficantes, balazos todos los días, pero es increíble, aquí no nos lo imaginamos, porque aquí a lo más hay alguien que lo detienen por estado de Eso es ebriedad lo que pasó en Viña del Mar ayer, cuando en 30 segundos... Ya, pero Estoy Es que no- seguro que si le piden la opinión a Es que ciudadanos respecto si está de acuerdo con medidas más irruptivas, más severas, incluso dándole facultades al Ejecutivo
Podemos perfeccionar esto mediante, con la participación del Congreso, intervenir a estas facultades más efectivas. Estoy seguro que gran parte de la ciudadanía estaría de acuerdo. Ahora, no estoy diciendo que sea la única forma. Hay que discutirlo también con leyes normales, no enfocarnos solamente con el tema del estado de excepción constitucional. Sí. Así que, incluso tú me preguntaste respecto si habría o no un plebiscito para una consulta respecto a esto. O sea, yo de alguna forma no estoy seguro, pero nos sorprenderíamos con el resultado de ese plebiscito respecto a si uno está dispuesto a ceder ciertas libertades para perseguir y no que este Chile que todos queremos se transforme en este caso, en un núcleo de delincuencia. Queremos un Chile que era como era antes, un Chile tranquilo, un Chile donde uno podía caminar. Ahora todos los días escuchamos asesinatos acribillados en las mañanas. Lo primero que tú te pillas en las noticias a las 6 de la mañana, gente contando las balas a la agentes de la policía. Así que creo, en mi humilde opinión, y más allá de la retórica de la doctrina o de la academia, y que quizás muchas personas lo discuten, los académicos, respecto a estas restricciones, pero señora, estoy seguro que usted, en términos sencillos, creo que estaría dispuesto a que ya sea el Ejecutivo tenga más herramientas para poder... Pasó rápido el tiempo. Oye, yo solo te quiero comentar algo. En la encuesta CADEM, que es una muestra que representa a Chile completo, a todas las personas, dado que ustedes como rechazan la seriedad de la discusión de la política pública, solamente el 10% de la población de Chile está de acuerdo con tramitar este proyecto de reforma que ustedes proponen como gobierno, tal cual como está. El 10%. Todo el resto considera que este proyecto debe ser retirado, porque es un proyecto que atenta contra la seguridad. Porque Álvaro, este gobierno no está ofreciendo seguridad. Este gobierno lo que está haciendo es desprotegiendo a la gente. Está atentando contra la seguridad de las personas en materia económica, en términos de empleo, de crecimiento económico, del costo de la vida, ha aumentado la inflación, pero también en materia de seguridad pública. Porque ustedes, discúlpame, no han generado ninguna garantía en términos de seguridad.